Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Una enfermera fue contratada por una oficina de gobierno que se encarga de temas ecológicos para que investigue el efecto causado por una fundición sobre el nivel en plomo en la sangre de los niños que viven cerca de esta fábrica. Se eligen al azar 10 niños entre todos los que viven cerca de esta fundición y por otro lado se escoge al azar un grupo de comparación de 7 niños que viven en una población de infantes, ¿sí?, que habitan lejos de la fundición y en un área relativamente libre de contaminación por plomo. Se extrajeron muestras de sangre de los niños que conformaban esos grupos experimentales y se midieron los niveles de plomo. Los resultados se miden en microgramos de plomo por 100 mililitros de sangre. Pues tenemos 10 datos para los niños que viven cerca de la fundición y que están expuestos a plomo, y niños que viven en un área no contaminada y que deberían de tener menos plomo en su sangre. Se pide realizar una prueba de hipótesis para comprobar si los niveles de plomo son mayores en los niños que habitan cerca de la fundición. Vayámonos a nuestro paquete de análisis estadístico, al Recomander, para realizar el análisis. Igual, vamos por los datos, importar datos desde un archivo de Excel, le vamos a llamar plomo al archivo, y aquí lo que tenemos es contaminación por plomo. Ya tenemos los archivos en el Recomander. Y ahora vamos a hacer nuestra prueba. Vámonos a los estadísticos, medias, y vean cómo ahora ya se prendieron más opciones. Ya se prendió la prueba de T para una muestra, la prueba de T para muestras independientes, las ANOVAs de un factor y ANOVAs de múltiples factores. Esto por la primera columna que identifica los sitios. Estaríamos hablando de que serían los sitios cercanos y lejanos y serían los niveles de plomo. Vamos a trabajar la prueba de T para muestras independientes. Vamos a decir que tenemos dos grupos que son localidades y la variable que nosotros vamos a trabajar, que medimos, es la Y. Las opciones de trabajo están en la pestaña, ¿sí? Entonces aquí hay dos pestañas, datos y opciones, y vamos a ver si la diferencia de cerca de la fundición o lejos de la fundición, ¿sí?, nos marca algún nivel de significancia. En este caso estaríamos diciendo, si nos vamos por la bilateral, que la diferencia es cero, o podríamos decir que esta diferencia es menor a cero, donde los que viven lejos deberían de tener más plomo porque sería más grande y eso sería negativo, o que sería positiva si los que viven de cerca tienen más plomo porque entonces esto sería más grande. Para hacer esta prueba ya habíamos comentado que necesitamos suponer varianzas iguales o varianzas diferentes. Vamos a hacer la prueba primero con la opción que nos dice de no por default, y vamos después a realizar la prueba para comparar las varianzas para definir cuál de estos botones son los que debemos de seleccionar, cuál opción es la más adecuada. Entonces, vámonos ahorita a que nos piden que el de cerca tenga más plomo que el de lejos. Entonces, la diferencia tendría que ser positiva. ¿Sí? Y vean, lo que tenemos aquí es una T de 3.99 con 13 grados de libertad. Como dijimos que las varianzas son diferentes, se acuerdan que los grados de libertad se calculaban de una manera muy interesante y que podía ser un número con puntos decimales. Nos iríamos con el valor de 13, el pi-value es de 0.0076 y nos está diciendo, ¿sí?, que hay una diferencia entre los grupos de cerca y los grupos de lejos, y que esa diferencia, el valor mínimo de la diferencia es de 3.48 de nuestra medición, ¿sí?, la diferencia. Y bueno, la diferencia va desde una diferencia de 18.40 hasta 12.14, que serían las medias, ¿no? Cerca de la fundición tienen 18.40 en nuestra medición, lejos de la fundición tienen 12.12. Antes de pasar a la parte gráfica, vamos a comparar las varianzas para ver si este análisis es nuestra mejor opción o si tendríamos que escoger lo de las varianzas iguales. Varianzas, prueba de F para dos varianzas. Voy a pedirle que me diga si las varianzas sean iguales. Aquí tengo un p-value de 0.99, lo cual me está diciendo que las dos varianzas son muy semejantes. Vean acá los valores de 10.04 y 10.14.
Entonces me está diciendo que las varianzas sean iguales y yo trabajé con la opción de varianzas diferentes. Voy a realizar mi análisis con las varianzas iguales para estar acorde con lo que nos está pidiendo la estadística. Vamos a suponer varianzas iguales, sí. Ya tengo evidencia estadística de que las varianzas son semejantes estadísticamente hablando, con un 95% de confianza, y esa sería la mejor opción. Igual, cuando trabajamos con las varianzas semejantes, tenemos una T de 3.99, 15 grados de libertad, un pi-value de 0.005. De todas maneras, tenemos evidencia, ¿sí?, de que los niños que viven cerca de la fundición tienen niveles de plomo en sangre más altos que los que viven lejos de la fundición. 18.4, 12.14, y la diferencia más pequeña que se muestra entre ellos es de 3.51. Entonces, ahora sí nos convendría hacer una prueba o un análisis gráfico para poner en evidencia esta diferencia. Podemos hacer un diagrama una gráfica de medias, donde tenemos por localidad para plomo opciones. Puede ser el error típico, desviaciones típicas, intervalos de confianza, ¿sí?, o que no lleve barras de error, y que conecte o no conecte los perfiles. Vamos a desconectar los perfiles para que se muestren por separado y vamos a dejarle el error típico. Aquí tenemos la gráfica, donde se ve claramente que los niveles de plomo en sangre de los niños que viven cerca de la fundición están muchísimo más alto que los que viven lejos de la fundición. Si fueran semejantes, estas barras tendrían que tocarse, ¿no? Bueno, lo ideal sería hacerlo con los intervalos de confianza. Intentémoslo. Gráficas, gráficas de las medias, opciones, intervalos de confianza. Tenemos los intervalos de confianza y aunque la barra se amplió, finalmente no se tocan. Si estos alambres se tocaran, diríamos que son semejantes. Como no se tocan, tenemos evidencia de que son diferentes.